Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Dani, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta porque hoy vamos a tratar un tema que la verdad usamos todos los días. Es muy cierto, vamos a hablar sobre la protección civil. ¿Qué rayos con la protección civil? Sí, porque en nuestro país hay muchos riesgos y situaciones de emergencia. ¿Qué podemos hacer para generar mejores condiciones de seguridad? Vamos a conocer más sobre la protección civil y la importancia que tiene, por supuesto, en nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar más seguros? ¿Cómo podemos ayudar en situaciones de riesgo? ¿Qué acciones hay que realizar ante una emergencia? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué puedo hacer para cuidarme y para cuidar a mi familia? Que eso es finalmente además lo más relevante, cómo reaccionar ante una situación de emergencia apoyados por la cultura de la protección civil. Así que todo esto y más en el programa de hoy. Así que si están listos, listas, ¡comenzamos! bienvenidas, bienvenidos. En promedio, suceden alrededor de 300 desastres naturales en México al año. Los terremotos del 2017 ocasionaron daños por alrededor de 48,000 millones de pesos en nuestro país. En el 2007, las inundaciones en Tabasco afectaron más de 123,000 viviendas. En el periodo del año 2000 al 2017, hubo alrededor de 170 ciclones en nuestro país. En los últimos 20 años, 28 terremotos fueron declarados como desastres naturales en México. Y en efecto, como pudieron escuchar hace un momento, nuestro país, México, es lugar o sede de muchos posibles riesgos de protección civil porque hay fenómenos naturales que son parte intrínseca de nuestro país. Claro, porque tenemos de todos los climas. Tenemos playas, bosques, desiertos, montañas. Tenemos un montón de ríos, lagos. Exactamente, y a esto le acompañan, por supuesto, climas muy extremos. Tenemos lugares de muchísimo calor, de muchísimo frío, súper áridos o súper húmedos. Y lluvias muy intensas también. Y evidentemente, como seguramente ya lo sabes, vivimos sobre una región que es súper propensa a sismos. Claro, por eso todos los días nos enfrentamos a alguna situación de riesgo, porque aparte estas situaciones no se pueden prevenir, por eso es importante saber y estar preparados para qué hacer ante ellas, ¿no? Exacto, es literalmente imposible saber cuándo va a temblar y es más, si alguien te dice que está seguro, que sabe que va a temblar pasado mañana, no es cierto, está mintiendo, aunque esté perfectamente convencido, está en un error. Es literalmente imposible poder determinar cuándo se va a llevar a cabo un temblor. Por eso la importancia de más bien ensayar y entrenar muchas veces qué debo hacer cuando sucede un temblor, porque ya hemos visto que hay que reaccionar muy rápido. Claro, y los que te entrenan muy bien y los que saben perfectamente es esta organización de la que te vamos a hablar hoy, que es Protección Civil. Así que si les parece bien, vamos a aprender de la protección civil y de cómo reaccionar ante emergencias y les preparamos un reportaje para que puedan irse metiendo más con nosotros en el tema. ¿Les parece bien? Chéquenlo. La Protección Civil es una organización formada por personas de una comunidad que cuentan con apoyo gubernamental, que tienen como objetivo el apoyar a la población que vive en zonas vulnerables, haciendo frente a situaciones de emergencia que ponen en riesgo a la población. La Protección Civil nace en agosto de 1949 con el Protocolo de Ginebra. La idea fue crear una asociación que pudiera complementar el trabajo de la Cruz Roja. En nuestro país, la protección civil está definida como el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Después del terremoto de 1985, surgieron en México diferentes iniciativas para crear organismos especializados en los aspectos técnicos de la prevención y manejo de desastres. Así surgió el Sistema Nacional de Protección Civil. Un sistema eficaz de protección civil cuenta con protocolos de acciones antes, durante y después de una emergencia. Los protocolos son esenciales para la protección civil porque así todas las personas involucradas saben cómo reaccionar y actúan de manera ordenada y eficaz en situaciones de riesgo. El sistema de protección civil actúa en 3 etapas de riesgo ante una emergencia: prevención, emergencia y recuperación. Prevención. Se plantean varios objetivos dentro de esta etapa. Información. Protección Civil informa y educa a las personas para que conozcan sobre los desastres, sus consecuencias y los daños que se pueden evitar con actividades preventivas.
Preparación. Se practican actividades preventivas mediante simulacros. Se ponen en práctica los procedimientos a realizar en una situación de emergencia. Alerta. Es una etapa permanente. Se mantiene la vigilancia ante situaciones de riesgo, con medios de información listos para reaccionar y alertar a la población. Emergencia. En esta etapa se ponen en práctica los medios y actividades preventivas aprendidas previamente. Al haber ejecutado de manera efectiva los simulacros, las personas saben cómo reaccionar y ayudar a los demás. Reconstrucción. En esta etapa se restablecen los servicios básicos y de reconstrucción. Se ponen en marcha planes para reabastecer agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y servicios de salud. En nuestro país, el sistema de protección civil está capacitado y tiene experiencia para reaccionar y apoyar en situaciones como sismos, huracanes, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios forestales y otras eventualidades. Un punto básico para la adecuada acción del sistema de protección civil es su coordinación con otras entidades, tales como las encargadas de vigilar el clima, los volcanes, los medios de comunicación, las escuelas y los servicios de salud. Como puedes ver, para que los resultados de un sistema de protección civil sean eficaces, se requiere que estén involucrados y coordinados todos los elementos de la sociedad, incluyéndote a ti, que debes estar al tanto de los riesgos en tu comunidad y los protocolos de acción ante eventualidades. ¿Cómo reaccionas cuando sucede una emergencia? Eso ayuda a determinarlo la cultura de la protección civil. Exactamente, y esta organización de protección civil está hecha por todos los ciudadanos. Así que si tú eres una de esas personas que reaccionan con mucha calma ante una emergencia, eres un buen candidato para participar en protección civil y ayudar a enseñar a toda la gente cómo reaccionar y hacia dónde pueden ir. A lo mejor en tu edificio no sabes para dónde correr o dónde sería un lugar seguro. Protección civil te enseña qué hacer en esos casos. Y si eres de las personas a las que les da mucho miedo todo este tipo de circunstancias de emergencia como un temblor y cosas por el estilo, conocer de protección civil te va a ayudar a que ese miedo que te da, que es entendible, no te agarre tan de pronto, tan de súbito y te impida reaccionar. Al final del día, ese tipo de miedo, el miedo que genera el pánico de tratar de salir de un lugar, muchas veces es el que genera la mayor cantidad de desgracias. Claro. Y justamente se provoca porque no sabemos qué hacer. Pero si tienes un plan previo, si a lo mejor vas a un lugar público y ya te fijaste dónde están las salidas de emergencia. Eso sería importante, o dónde hay ¿no? un extintor, claro. ¿Qué debo ver cuando llego a algún lugar? Salidas de emergencia, letreros que te digan indicaciones, rutas, siempre hay flechas marcadas por rutas. Sí. O incluso en el cine has visto que están las lucecitas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Extintores, obviamente. Extintores, eso es muy bueno, correcto. Y si tienen dudas, preguntar a la gente que trabaja ahí, que obviamente está capacitada para enseñarle a la gente para dónde ir, etc. Y hacer caso, siempre hacer caso. Por supuesto. Y algo bien importante, con tu familia debe haber siempre un plan acordado en términos de si pasa algo y nos separamos, nos volvemos a encontrar en ese punto o en este punto, o qué es lo que haríamos si hay una emergencia y nos separamos de nuestra familia para podernos volver nuevamente a reunir una vez pasada la emergencia y poder reaccionar de una vez hacia adelante en cómo resolver ante una situación de emergencia. O si están en casa, ¿qué tarea le tocaría a cada quien? Yo cierro las llaves de gas, yo agarro la maleta con los documentos, yo llevo agua, etcétera, y nos vemos en este punto. Siempre es súper importante. Recuerden la importancia de contar con un botiquín de primeros auxilios que esté a la mano. Ese botiquín que tenemos guardado en el cajón, hasta abajo, hasta el fondo, no va a ser de mucha ayuda en una emergencia. Ese botiquín debe estar más bien cerca y a la mano. Y la idea de tener algún tipo de maletita con un cambio de ropa, una linterna, un radio, pilas o baterías que permitan prender este radio sin contar con internet y todo ello, porque en una emergencia lo más probable es que las telecomunicaciones puedan ser afectadas. Y obviamente, seguramente como nosotros, tienen muchas dudas, pero para eso tenemos una entrevista preparada para ustedes. Nada mejor que preguntarle a los expertazos sobre estos temas y que nos ayuden a entender, así que vamos a la sala de entrevistas de la estación ¿Qué rayos? Aquí en Marte y platiquemos. Vamos. Y estamos listos para la oportunidad de conversar con un experto, a quien agradecemos mucho, por cierto, la oportunidad de conversar con amigas y amigos de ¿Qué rayos?
para responder las preguntas que tenemos sobre protección civil, así que adelante, Dani. Empecemos, esta es obligada. A ver. ¿Cómo funciona el sistema de protección civil? ¿Qué debo hacer para reaccionar de manera adecuada ante los desastres? ¿Cómo me puedo capacitar? ¿Qué tipo de emergencias pueden suceder y cómo debemos prepararnos para ellas? ¿Cómo funcionan los protocolos de atención? En una situación de emergencia o de desastre, todas las dependencias tienen en este sistema, lo que comentábamos al inicio, las funciones que se deben de realizar para salvaguardar la vida de las personas. Entonces, cada uno recurre a sus procedimientos que se tienen. Cada dependencia tiene uno. Lo general es todos los jefes se reúnen en el C5, que es el Centro de Cómputo, Mando y Comando de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de responder todas nuestras dudas y por conversar con amigas y amigos de Qué Rayos. Muchísimas gracias. Y bueno, si les parece bien, vamos a hacer un corte. Pero regresamos con el experimento. Ya vienen los experimentos. Sí.